Hola, bienvenidos a Ecos del México de ayer. En esta nueva edición recordaremos al emblemático sistema de transporte público de pasajeros de la Ruta 100, que durante la década de los 80 e inicios de los 90 fue uno de los principales medios para trasladarse por la Ciudad de México. Acompáñanos a recorrer aquellos años en los que estos autobuses formaban parte de la vida cotidiana de millones de capitalinos circulando por las avenidas más importantes de la gran urbe. También conoceremos algunos detalles, curiosidades y anécdotas que se vivieron durante su existencia hasta su desaparición, dejando un profundo recuerdo en la historia urbana de la Ciudad de México. El antecedente de este sistema de transporte se remonta a 1942, año en que fue puesta en servicio la línea de autobuses Lomas de Chapultepec, que ofrecía un servicio de primera clase a lo largo del Paseo de la Reforma. Para esa época, la capital ya era considerada una ciudad en constante crecimiento y modernización, donde comenzaban a destacar grandes avenidas que conectaban de norte a sur a la Ciudad de México. Nuevas construcciones embellecían la gran urbe, mientras que su población aumentaba rápidamente, creando la necesidad de trasladarse a distintos puntos de la ciudad. El Paseo de la Reforma ya era una de las vialidades más transitadas y concurridas, por donde diariamente se movilizaban miles de personas. Fue así como surgieron los antecedentes de lo que años después sería la Ruta 100, en una etapa donde los automóviles comenzaban a multiplicarse, pero donde el transporte público seguía siendo fundamental para la vida cotidiana. Lo mismo ocurría en la Avenida de los Insurgentes, otra importante vía donde se transportaban numerosos habitantes provenientes de la zona norte, con rumbo al centro de la Ciudad de México. En 1958, el Departamento del Distrito Federal, encabezado en aquel entonces por el regente Ernesto Uruchurtu, intervino la línea debido a los problemas de solvencia económica que enfrentaban sus propietarios. A partir de ese momento, el servicio pasó a formar parte de la administración capitalina bajo el nombre de Servicio de Transportes Urbanos de Pasajeros Lomas de Chapultepec, Reforma Ruta 100. Fue precisamente durante la década de los 50 cuando la Ciudad de México comenzó a depender cada vez más del transporte público. El crecimiento acelerado de la población y el surgimiento de nuevas colonias en las orillas de la capital provocaron una mayor necesidad de movilidad para millones de habitantes. La ciudad ya se había convertido en un importante centro comercial e industrial, donde se establecieron fábricas, oficinas, comercios y diversas fuentes de empleo que diariamente requerían de miles de trabajadores provenientes de distintos puntos de la gran urbe. Debido a ello, el transporte público debía ser cada vez más eficiente, rápido y seguro, convirtiéndose en una pieza fundamental para el desarrollo y funcionamiento de la capital. La línea administrada por el Departamento del Distrito Federal se caracterizó durante varios años por su eficiencia y buen servicio. En aquella época se incorporaron nuevas unidades y se contó con personal capacitado, lo que permitía a los pasajeros viajar de manera más segura y cómoda hacia sus destinos. Durante las décadas de los 50 y 60, una de las prioridades fue la adquisición de modernos modelos de autobuses para mejorar el transporte en la capital. Sin embargo, gran parte de las rutas de la Ciudad de México estaban en manos de la denominada Alianza de Camioneros de México, cuyos recorridos abarcaban gran parte de las calles de la capital. Muchos de estos servicios eran señalados por sus deficiencias, ya que numerosas unidades se encontraban en condiciones regulares o incluso deterioradas, ofreciendo un servicio poco eficiente para los usuarios. Además, en muchos casos, la capacitación de los operadores era insuficiente y la falta de pericia al conducir provocaba una gran cantidad de accidentes automovilísticos en la ciudad, algunos de ellos con consecuencias graves. A esto se sumaban los constantes y en ocasiones indiscriminados aumentos en las tarifas, situación que durante años afectó directamente a los pasajeros, quienes eran los que sufrían las consecuencias de un sistema de transporte deficiente. Desgraciadamente, muchos de estos problemas continúan siendo una situación común en la actualidad.
Y así, durante los siguientes años, los modelos de camiones del transporte público fueron evolucionando, cambiando poco a poco el diseño y la apariencia de estos vehículos que recorrían diariamente la Ciudad de México. Fue especialmente durante las décadas de los 60 y 70, cuando surgieron modelos que con el tiempo pasarían a formar parte de la historia urbana de la capital. Cada uno de los autobuses administrados, tanto por el gobierno como por distintas organizaciones, dejó un recuerdo entre los habitantes de la ciudad, ya que eran parte fundamental de la vida cotidiana y del paisaje urbano de aquella época. Sin embargo, a mediados de la década de los 70, el servicio de transporte público comenzó a enfrentar diversos problemas relacionados con la falta de eficiencia, garantía y calidad en el servicio. A esto se sumaban los constantes aumentos en las tarifas, que en muchas ocasiones eran manejados de manera irregular. Gran parte de esta problemática estaba relacionada con la llamada Alianza de Concesionarios, conocida popularmente como el pulpo camionero, controlado por poderosos líderes del transporte urbano y foráneo, quienes durante varios años mantuvieron una fuerte influencia sobre el sistema de transporte público en la Ciudad de México. Pero fue en el primer mes de 1981 cuando el entonces regente de la Ciudad de México, Carlos Hank González, anunció la revocación de las concesiones otorgadas a particulares para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros. Ante esta decisión, se creó una comisión liquidadora encargada de proceder con la indemnización de los permisionarios afectados. En medio de la situación, el Departamento del Distrito Federal y la Alianza de Camioneros de México celebraron un convenio con el propósito de mejorar la calidad del transporte público. Entre los compromisos establecidos se encontraban la renovación de las unidades, la reorganización de los recorridos y la implementación de un seguro para los pasajeros. Sin embargo, después de 7 meses, las mejoras prometidas no se llevaron a cabo como se esperaba. Debido a ello, y por orden presidencial, se emitió el decreto para la creación del organismo denominado Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, con el objetivo de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito Federal y las zonas conurbadas. La creación de Ruta 100 marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia del transporte urbano de la Ciudad de México, convirtiéndose con el tiempo en uno de los sistemas más recordados por varias generaciones de capitalinos. Y así surgió este emblemático servicio de transporte que durante la década de los 80 dejó innumerables imágenes de sus unidades recorriendo las calles de la Ciudad de México. Fueron muchas las experiencias y recuerdos que se vivieron en aquella época, pasando a formar parte de la vida cotidiana de millones de habitantes de esta gran urbe. Para entonces, la Ciudad de México ya mostraba un rostro muy distinto al de décadas anteriores. La capital había crecido enormemente, expandiéndose más allá de sus antiguos límites y convirtiéndose en una metrópoli más moderna, más poblada y también con nuevas problemáticas urbanas. A pesar de algunas deficiencias, la ciudad continuaba en constante crecimiento y transformación. Ante esta nueva realidad, era indispensable contar con un sistema de movilidad más eficiente y mejor adaptado a las necesidades de una metrópoli que diariamente requería trasladar a millones de personas entre sus distintas zonas. En ese contexto, Ruta 100 se convirtió en una pieza fundamental del transporte capitalino y en uno de los símbolos urbanos más recordados de aquellos años. Fueron diferentes modelos de autobuses los que circularon entre 1981 y 1995 como parte de la historia de la Ruta 100. Uno de los modelos iniciales fue el Dina Delfín, que ya se encontraba en servicio desde 1973 e inicios de los años 80. Estas unidades, fabricadas por Carrocerías de Aluminio Sociedad Anónima, contaban con motor Cummins 210 y eran conocidas popularmente como delfines debido a las figuras de este mamífero acuático colocadas debajo de las ventanas delanteras.
Más tarde fueron repintados con los característicos colores de la Ruta 100 y continuaron circulando durante parte de los años 80 hasta su retiro definitivo. Posteriormente entraron en servicio los modelos Dina Capre, conocidos como mojarras, autobuses compactos utilizados principalmente en rutas de media y alta montaña debido a su maniobrabilidad y resistencia. A mediados de los años 80 surgieron los modelos Masa Somex, considerados parte fundamental de la gran flota amarilla de la Ruta 100. Entre ellos destacaron los modelos U-1024 y S-500, utilizados también en la última etapa de existencia de la empresa. Estas unidades fueron recordadas por formar parte del programa de autobuses ecológicos que circularon por la capital durante los años 90. Con el paso del tiempo también fueron introducidos autobuses articulados de estilo europeo, especialmente diseñados para recorrer las principales avenidas de la ciudad y transportar a un mayor número de pasajeros. Estos modelos comenzaron a operar a finales de los años 80 y principios de los 90, convirtiéndose rápidamente en una imagen moderna del transporte capitalino. Los colores de las unidades también marcaron distintas etapas de la Ruta 100. En un principio predominó el característico color amarillo tan representativo de los años 80, etapa que muchos recuerdan como la época amarilla. Más adelante, a principios de los 90, los autobuses cambiaron a tonos verde, azul y gris, reflejando la nueva imagen ecológica de la empresa. Los diseños de estos vehículos estaban pensados para transportar a una población en constante crecimiento, adaptándose a las necesidades de movilidad de una ciudad cada vez más grande. Incluso muchos de los primeros modelos contaban con asientos acolchonados de vinil, que todavía permanecen en la memoria de quienes viajaron en ellos. Las imágenes de los Ruta 100 recorriendo la gran urbe reflejaban el constante movimiento de la Ciudad de México. Miles de personas iban y venían diariamente entre trabajos, escuelas y distintos destinos, mientras las calles mostraban una metrópoli bulliciosa, llena de automóviles y actividad a cualquier hora del día. Los Ruta 100 se mezclaban con el paisaje urbano de avenidas, calzadas, viaductos y circuitos, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la capital durante la década de los 80. Estos autobuses estuvieron presentes en momentos importantes de la historia de la ciudad. Durante los terremotos de septiembre de 1985, muchas unidades fueron utilizadas para transportar rescatistas, víveres, materiales y personal de apoyo hacia las zonas afectadas. En medio de la tragedia, era común ver unidades de la Ruta 100 participando en las labores de auxilio. También formaron parte del ambiente festivo durante la Copa Mundial de Fútbol México 86, cuando miles de aficionados utilizaron los autobuses para recorrer las calles y celebrar. Algunas unidades incluso fueron vandalizadas por seguidores del fútbol, aunque eso no detuvo el entusiasmo que se vivía en la ciudad. Por otro lado, grupos de aficionados deportivos, estudiantes y los llamados porros también llegaron a utilizar las unidades para trasladarse a protestas, partidos y manifestaciones, provocando en ocasiones desórdenes en algunas zonas de la capital. Otro de los elementos más recordados fueron los parabuses de la Ruta 100, que podían encontrarse prácticamente en toda la ciudad. Estas estructuras no solo indicaban los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, sino que además ofrecían sombra, mapas con recorridos y espacios publicitarios. Se convirtieron en parte del mobiliario urbano más representativo de la Ciudad de México durante aquellos años. En los paraderos y estaciones del metro también existían pequeñas cabinas utilizadas por los despachadores, quienes coordinaban la salida de las unidades y resguardaban materiales de trabajo. Además, la empresa contaba con talleres mecánicos, módulos de mantenimiento, grúas para remolcar autobuses averiados y diversas instalaciones que buscaban hacer más eficiente el servicio.
Un recuerdo muy especial que dejó el servicio de la Ruta 100 fueron sus boletos de pasaje, los cuales tuvieron distintos diseños y precios conforme pasaron los años. Para muchos usuarios, estos pequeños boletos formaban parte de la experiencia cotidiana de viajar por la Ciudad de México y hoy en día son considerados objetos nostálgicos de aquella época. Con el tiempo también surgió otro sistema de pago que incluía tanto los camiones de la Ruta 100 como el servicio del metro, los llamados bonos de transporte. Cada 15 días aparecía un nuevo diseño que cambiaba de color e imagen, convirtiéndose poco a poco en piezas muy apreciadas por los usuarios y coleccionistas. Estos bonos no solo facilitaban el traslado diario de miles de personas, sino que además se transformaron en toda una tradición entre quienes utilizaban el transporte público capitalino, dejando un recuerdo muy característico de aquellos años en la Ciudad de México. La presencia de la Ruta 100 quedó profundamente marcada en la vida cotidiana de los capitalinos. Sus unidades eran utilizadas diariamente para trasladarse al trabajo, la escuela o cualquier otro destino. En prácticamente cada colonia, avenida o zona recreativa, era común ver circular alguno de estos autobuses. Incluso el cine mexicano de la época inmortalizó a la Ruta 100 en diversas películas, donde las unidades aparecían mostrando el ambiente urbano de aquellos años, en ocasiones incluso de forma satírica. Gracias a esas producciones, hoy es posible volver a recordar cómo era viajar en estos autobuses y revivir parte de la experiencia cotidiana de la época. Aunque el servicio continuó operando durante años, también hubo accidentes viales relacionados con las unidades, algunos de ellos graves. En ocasiones fueron causados por fallas mecánicas y en otras por negligencia de algunos operadores, provocando tragedias que impactaron a la ciudad. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 1987, cuando presiones sindicales e intereses políticos llevaron al gobierno a ceder concesiones del transporte a vehículos de menor capacidad. Fue entonces cuando comenzaron a operar los primeros microbuses que con el paso del tiempo terminarían dominando gran parte de las rutas de la ciudad. Más adelante, en 1989, estalló una huelga en la Ruta 100 debido a demandas salariales del sindicato. El conflicto afectó gravemente el servicio y obligó incluso al ejército y a corporaciones policíacas a utilizar sus propios vehículos para transportar a los habitantes de la capital. Mientras el sindicato exigía un aumento del 100%, el gobierno ofrecía inicialmente solo el 12%. Finalmente, después de varios días de tensión, los trabajadores aceptaron un incremento del 24% y el servicio pudo reanudarse. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos los que contestaron correctamente la dinámica anterior. Y ellos son Javi Brivaldi, Diego Cancino, Cos Morales, Daniel Lira y Abraham Eliserio Chávez. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la calle de Ignacio Mariscal, casi esquina con la calle de Alcázar, cerca de la Plaza de San Carlos, en la colonia tabacalera. Felicidades a todos los que lograron acertar. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Las personas que respondan correctamente serán mencionadas en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad para demostrar cuánto conoces sobre la historia y los rincones de la Ciudad de México. Ya en los años 90, después de aquella etapa de crisis, la empresa inició un proceso de modernización. Llegaron nuevas unidades y se renovaron muchas de las existentes. También cambió la imagen de los autobuses, dejando atrás el tradicional amarillo para adoptar colores gris, azul y verde, resaltando el uso de motores ecológicos con menores emisiones contaminantes. La Ciudad de México también había cambiado después de los terremotos de 1985. A principios de los años 90, la capital mostraba un nuevo rostro urbano, con nuevas costumbres y transformaciones sociales, y la Ruta 100 buscó adaptarse a esta nueva etapa de la ciudad.
Durante esos años, continuó prestando servicio en gran parte de la metrópoli, facilitando diariamente la movilidad de millones de habitantes. Algunas unidades incluso fueron decoradas con dibujos realizados por niños ganadores de concursos organizados por el gobierno, cuyos trabajos eran exhibidos en la parte trasera de los autobuses, convirtiéndose en una curiosa y recordada imagen de la época. Sin embargo, el final llegó el 8 de abril de 1995, cuando la Ruta 100 entró en quiebra debido a problemas financieros y operativos. Durante la madrugada, policías fuertemente armados tomaron talleres, oficinas y centros de resguardo de unidades, impidiendo el ingreso de los trabajadores. Al mismo tiempo, varios dirigentes fueron acusados de desviar millones de pesos pertenecientes a fondos de ahorro de los empleados. Esto provocó protestas, marchas y enfrentamientos que mantuvieron en tensión a la Ciudad de México durante varios días. Ante la desaparición del servicio, el Departamento del Distrito Federal implementó unidades provisionales gratuitas para auxiliar a los habitantes de la capital. Al principio, el sistema fue insuficiente, pero posteriormente se incorporaron más autobuses, incluso provenientes del Estado de México, para atender la demanda de pasajeros. Con el tiempo, la Ruta 100 desapareció definitivamente, aunque alrededor de su caída surgieron muchas versiones y relatos sobre las verdaderas causas de su desaparición. Hoy en día, distintas organizaciones y sistemas de transporte son los encargados de la movilidad en la ciudad, pero el recuerdo de la Ruta 100 continúa vivo entre quienes tuvieron la oportunidad de viajar en sus autobuses y formar parte de aquella etapa inolvidable de la historia urbana de la Ciudad de México. Y así concluimos este breve recorrido por la historia del emblemático servicio de transporte público conocido como Ruta 100, un sistema que durante años movilizó diariamente a miles de pasajeros por toda la Ciudad de México, especialmente durante la década de los 80 y hasta su desaparición en los primeros años de los 90. Ruta 100 no solo fue un medio de transporte, sino también parte fundamental de la vida cotidiana de millones de capitalinos, dejando recuerdos, experiencias y una huella muy importante en la historia urbana de la gran metrópoli. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que hayas disfrutado este viaje al pasado recordando una etapa inolvidable de la Ciudad de México. Si te gustó este contenido, recuerda darle like y suscribirte al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Muy pronto estaremos de regreso con más historias, recuerdos y nuevos temas sobre la Ciudad de México en Ecos del México de ayer. ¡Hasta pronto!